Textos bíblicos anticalvinistas. Juan 3:16 es un pasaje clave, pero el término mundo no puede referirse a la totalidad de la humanidad de manera indiscriminada. Por ejemplo, el anticristo no puede creer para obtener vida eterna. Además, en Juan 17 se menciona un mundo que reconocerá que Dios ha amado a los que son de Cristo, del mismo modo que Dios ha amado a su Hijo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Si Dios amara al mundo entero de manera universal, este mundo no tendría necesidad de reconocer el amor especial que el Padre tiene por los que son de Cristo. Sin embargo, el argumento de los arminianos, neoarminianos y provisionistas es que todos son amados de la misma manera. Esto no concuerda con el contexto bíblico. En segundo lugar, hay una cláusula de propósito que nos revela algo importante. Aquellos que ya habían muerto antes de la venida de Cristo no podrían cumplir el requisito de creer. ¿Podrían Goliat, Faraón, los amalecitas o los amorreos haber creído? Por supuesto que no. Es absurdo. Si la frase "todo el que cree en él" implica poner la fe en Jesús como el Hijo de Dios enviado, esta posibilidad no existía para los que murieron antes de su llegada. Por lo tanto, todo el que cree no debe entenderse como un concepto universal y atemporal. De igual manera, el término mundo no puede incluir a los ya muertos en estado de condenación, porque Dios no estaría demostrando su amor hacia ellos al enviar a su Hijo. Así, el contexto apunta exclusivamente a los creyentes. Algunos podrían argumentar que este texto hace referencia a la revelación general, pero tanto la sintaxis como el contexto lo descartan. Además, el pasaje hace un contraste específico con los creyentes de la comunidad del pacto, aquellos por los cuales se levantó la serpiente en el desierto. Esta serpiente no fue levantada para todo el mundo, sino únicamente para los creyentes. De manera similar, Cristo fue levantado exclusivamente para los creyentes de todos los tiempos. En resumen, el término mundo, en este contexto, debe entenderse como el mundo de los creyentes. Por mucho que algunos lloren, brinquen o se resistan, ni el contexto, ni la sintaxis, ni la lógica apoyan una interpretación universalista. La interpretación calvinista sigue siendo sólida frente a estas objeciones. ¿Qué significa todos los hombres en 1 de Timoteo 2:4? En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, leemos: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, este pasaje tampoco apoya una visión universalista, porque en el mismo contexto, Pablo pide que se ore por todos los hombres. Si todos los hombres incluyera absolutamente a toda la humanidad sin distinción, entonces tendríamos que orar por Adán, Goliat, Faraón, el anticristo, e incluso por aquellos que aún no han nacido, pero que existirán hasta la venida de Cristo y el fin de los tiempos. El contexto más amplio deja claro que Pablo fue alcanzado por una gracia extraordinaria, acompañada de amor y fe. Él mismo afirma que fue recibido a misericordia y que su vida es un ejemplo para todos los que habrán de creer. Si Pablo es el modelo para quienes creerán, entonces aquellos que creen lo hacen porque son alcanzados por una abundante gracia, acompañada de fe y amor, y son recibidos a misericordia. Basta con leer el capítulo 1 completo de esta misma carta para confirmarlo. Ahora bien, si Dios realmente quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cómo se explica que, según Mateo capítulo 25, versículo 31, Cristo habla de un reino preparado desde la fundación del mundo únicamente para las ovejas que heredarán este reino? ¿Cómo entender que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y capítulo 17, versículo 8, se dice que los nombres de quienes adoran a la bestia no fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo? ¿Y qué decir de Mateo capítulo 13, donde Cristo distingue entre dos grupos, los que son plantados por el Hijo y los que son plantados por el maligno hasta la gran siega? ¿Acaso debemos pensar que Dios desea que incluso el anticristo o el hombre de pecado, que se manifestará en el futuro, pueda ser salvo? Ese razonamiento es, sin duda, ridículo y absurdo, propio de un sentimentalismo que no tiene fundamento bíblico. Por último, la expresión "todos los hombres"
podría entenderse como un todos relativo y cualitativo, no cuantitativo. Incluso expertos en griego que sostienen posturas arminianas reconocen esta posibilidad. Por lo tanto, el argumento universalista pierde fuerza frente a un análisis más profundo del texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Este versículo ocurre dentro de un contexto específico. ¿Qué deben hacer los cristianos cuando pecan? La respuesta está en los versículos anteriores. Por lo tanto, la interpretación más probable es que Juan esté contrastando a los cristianos judíos, a quienes dirige sus cartas, con los creyentes del mundo entero. Recordemos que Juan era considerado uno de los pilares de los de la circuncisión, según Gálatas capítulo 2. El contraste que hace Juan es entre los cristianos judíos y los creyentes de todas las naciones, por los cuales Cristo también es la propiciación. Es importante entender que la palabra propiciación significa el aplacamiento de la ira y no expiación. Esto tiene implicaciones clave. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, como señala Colosenses capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, si un cristiano peca, ha desobedecido, pero al acudir al abogado Jesús, Él detiene la ira sobre nosotros, sin importar si somos judíos o no. En el versículo 1 leemos: Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La pregunta entonces ¿es Cristo abogado delante del Padre por los pecados del mundo entero? La respuesta es clara, no. Él propicia o aplaca la ira de Dios que podría venir sobre los hijos de Dios que han pecado. De este modo, esa ira no cae sobre nosotros. Es relevante mencionar que la Peshitta y otras versiones antiguas contienen una variante que indica que esta comprensión era común entre los primeros cristianos. Estas versiones dicen en el versículo 2, porque Él, Cristo, es la propiciación, lo que implica que esta es la razón por la cual los pecados de los cristianos no son contados en su contra. Además, el contexto general de la carta de Juan confirma que el mundo entero está bajo el maligno. Incluso dentro de la comunidad del pacto hay personas que se alejan, demostrando que no son de nosotros y evidenciando que son anticristos. ¿En qué sentido entonces Cristo propicia sus pecados? Y por último, si mundo entero significa la totalidad universal sin excepción, ¿qué sentido tiene que Juan distinga entre los pecados de nosotros y los pecados del mundo entero? Si mundo entero incluyera a todos sin excepción, también nos incluiría a nosotros. Además, ¿en qué sentido es Cristo la propiciación de los ya muertos desde Adán en adelante? ¿O en qué sentido es la propiciación del maligno? Conclusión. Como pueden ver, no torcemos las Escrituras. Las ponemos en contexto, reflexionamos sobre ellas y evitamos contradicciones o sentimentalismos. Estos pasajes, lejos de argumentar en contra del calvinismo, lo apoyan de manera significativa.